el día de mañana trae su afán y el afán lo que hace es que te trae un estrés y el estrés descontrola y desequilibra tu cerebro porque las hormonas del cerebro desprenden un líquido y las neuronas comienzan a emitir energía distorsionada y eso te causa un desprendimiento de cortisol y el cortisol es que mantiene en equilibrio el cuerpo. Entonces hay otro daño que hace el estrés y es que ese líquido baja por la columna es donde está la médula ósea, por donde baja toda la información. Y lo primero que se daña es algo, un órgano que está sobre los riñones, porque el cortisol, cuando es desprendido desmedidamente, desequilibra el cuerpo y causa dolores intensos. Hay gente que tiene leyes divinas, pero no son justos, porque esas leyes divinas no le fueron reveladas directamente de parte de Dios, sino que ellos la escucharon a través de un intermediario, pero no es problema eso que usted la escucha a través de un intermediario. El problema está en que usted la escucha y usted no se conecta con lo que ese intermediario que le enseñó verbalmente la ley divina. Usted no conecta con la esencia que se la reveló a él. Luego, después que se le enseñó, usted tiene que conectar con la esencia. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. Tenemos algunos días, gracias al Señor, interesado en lo que le pasa a todo el ser humano. Antes del programa de hoy estuve grabando, hablando sobre el cosmos y sobre nuestro mundo. Pero eso fue en la sesión El porqué de las cosas. Pero en la sección del día de hoy, que es el despertar de tu conciencia, tengo un tema muy importante llamado el afán y la ansiedad, pero no simplemente en términos bíblicos, sino que voy a hablar del afán y la ansiedad en términos también científicos. Usted sabe que lo que más me interesó de la palabra afán, ya que usted se imagina y por percepción humana, y también diríamos de esta manera, por una definición de una letra que tiene dos sílabas, afán. Entonces, como letra, eso no tenía ningún tipo de significado, pero como método científico y como método espiritual, tiene una connotación muy profunda. Por ejemplo, en el mundo espiritual en que nosotros estamos habitando, yo entiendo que las letras no simplemente son unas letras y ese conjunto de letras no simplemente forma una palabra, sino que cada palabra es una vasija o un contenedor de una cantidad de energía. Usted sabe que la energía es algo que no se hace ni se deshace, pero sí se le da forma, se transforma. Puede tener una forma y no la transforma. Entonces yo me voy a referir al afán como una palabra compuesta de dos sílabas y que simplemente la importancia no la tiene la palabra, sino que esa palabra es un contenedor de una energía. Me conmovió mucho yo leer la parábola del sembrador, que es una de las cosas que voy a utilizar en el día de hoy, y ver que en esa parábola, hay muchas semillas que caen en diferentes lugares. Pero hay una que me conmovió mucho y es cuando dice que el afán, hablando de una semilla, es lo único que ahoga la palabra. Entonces, si esa parábola se refiere al afán por una semilla que cayó en cierto lugar y produjo esa semilla, esa palabra afán, no simplemente diría yo producto es una palabra, sino que esa palabra contiene una energía. Por tanto, esa palabra le da
entrada a este plano a través de su mentalidad a ese tipo de energía. Y por eso voy a leer lo que es el afán, entendiendo que el tema de hoy es el afán y la ansiedad. Y hay muchas cosas que cortar porque la Biblia habla mucho del afán. Hay un texto que yo voy a leer en Mateo, pero yo voy a definir como escritura y definición gramatical lo que es el afán. Dice preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. El estrés agudo y crónico puede causar un desbalance en los circuitos neuronales. Oiga lo que provoca el afán, un estrés. Y el estrés, a su vez, causa un desbalance en los circuitos neuronales. Usted sabe que las neuronas son como un cableado que tenemos aquí en el cerebro, que intervienen en la cognición, toma de decisiones, ansiedad, humor, con un incremento o una disminución de su expresión en la conducta. Cuando el estrés nos hace sentir que la situación escapa de nuestro control, se produce un aumento de una de las hormonas del estrés, el cortisol. Como en todo en la vida, hormonalmente necesitamos un equilibrio de cortisol. Es necesario para regular numerosas funciones. Entonces, el afán no es simplemente una palabra gramatical. Para mí el afán es un espíritu que reveló la palabra gramaticalmente hablando para que le sirviera de soporte de contenedor y de entrada a este plano. No hay un ser humano que no se afane en la vida, pero el afán es muy peligroso. Voy a proceder a leer un texto de el libro de Mateo. Nuestro hermano Daniel, en la antigüedad, escribió que en los últimos tiempos se iba a aumentar la ciencia, y es una realidad. Pero hay una palabra que me provoca un miedo y un temor, no para mí, sino para muchas personas. Y es que dice, correrán muchos de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, el corre me está dando a entender que es producto de la tecnología. La tecnología tiene a la gente disparada porque la gente solamente en este plano y en este tiempo lo que le presta atención es al celular y a lo tecnológico. Entonces, por eso usamos estos medios para predicarle y enseñarle algunas cosas. Ejemplo, voy a leer un texto bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 25 al 34, y dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas. No afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Te está hablando de las necesidades corporales. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, yo me estoy afanando porque el tipo de ropa yo tengo que ponerle a mi cuerpo, donde el cuerpo es más importante que la ropa. Yo me estoy afanando por lo que tengo que comer, donde la vida es más importante que el alimento. Entonces, no te estoy diciendo que no comas y que no te vistas, te estoy diciendo que hay una prioridad más necesaria que eso. Entonces, cuando yo no me ocupo primeramente por el reino de Dios y su justicia, no me ocupo por lo espiritual, no me ocupo por la esencia misma, que es lo que me da personalidad a través de mi alma, y el alma es la que puede sostener con vida a todos los órganos, porque el espíritu a través del alma es que le dio forma a cada órgano, pero el espíritu que lo mantiene con vida. Por tanto, la forma de mi cuerpo que yo poseo, quien mantiene esa forma es el alma, pero quien mantiene con vida la forma que el alma dio es el espíritu. Por tanto, el espíritu es más importante que todo.
Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimentan. Mire eso. Hay un texto que dice, mira los cuervos, que ni siembran ni ciegan ni recogen en granero. Lo dice en Lucas de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice las aves. Allí dice los cuervos. Hay una ciencia del cuervo que Noé en el diluvio mandó el cuervo se quedó, encontró tierra y se quedó y no dio aviso a Noé de que había encontrado tierra firme. Él envió una paloma, encuentra un poco de tierra firme, pero regresando a Noé le dice que todavía no puede desembarcar. La segunda vez que lo manda viene con una hoja de olivo. Entonces la ciencia del cuervo es mal agradecido. Entonces dice aquí que aún el cuervo, como es un ave, recibe su ración de comida, porque la fuente no tiene que ver lo que tú eres, lo que tú seas. Dice que el sol sale para todo, para justo e injusto. Lo que Dios te está diciendo es que Él es una fuente y que depende de ti afanarte o no afanarte. Por eso dice que el afán produce estrés y el estrés produce un desequilibrio. Y el desequilibrio del estrés produce que una hormona se desprenda un líquido que se llama el cortisol, y entonces por eso usted ve gente nerviosa y con un corre-corre, porque no están conectadas con la fuente de la vida. ¿Por qué? Porque aquí dice que mira las aves, que las aves están codificadas como aves, y al estar codificadas como aves, y ellas hacen lo que deben de hacer como aves, Dios le da su reacción. No valéis vosotros mucho más que ellas. Dios está haciendo una comparación, que nosotros que portamos la primicia del Espíritu, que tenemos alma, nosotros somos seres que tenemos creatividad. Por eso la palabra dice, no valéis vosotros mucho más que ella. Usted nota, si usted lo lee en la Biblia, que lo dice en forma de pregunta. ¿Qué diferencia tenemos nosotros de ella? Que tenemos la primicia del Espíritu. Ellos tienen un espíritu animal y nosotros un espíritu divino. Dice que quién sabe si el espíritu del hombre sube a Dios arriba, pero el del animal desciende abajo a la tierra. Dando a entender que el espíritu que nosotros portamos no es un espíritu elemental, es un espíritu que procede directamente del Padre. Entonces, no vale mucho más nosotros más que ella. El Padre nos está dando a entender a nosotros que nosotros portamos la creatividad. Tenemos la esencia del Padre y tenemos un alma que tiene conciencia, subconsciencia, inconsciencia, mente y voluntad, emoción y sentimientos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Nosotros nos afanamos porque nosotros vinimos codificados con un linaje divino, pero al entrar a este plano se nos borró la memoria y nosotros no nos recordamos de quiénes somos. Entonces se nos implantó sobre nuestro diseño otro diseño. Y el alma que portamos, que es lo que tiene nuestra descendencia, nuestra genética, hace descender nuestra divinidad distorsionada. Entonces, vosotros, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Muchos de nosotros, en nuestra humanidad, hemos creído que cuando dice, ¿cuál de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? La medida de la antigüedad se refería a un codo, pero no un codo humano, sino un codo de ángel. Eso tiene una medida, imagínense. Pero no se está refiriendo a que por más que yo me afane voy a crecer de estatura, de tamaño. No. Se está refiriendo en Eclesiastés 3, 14, 15 dice que todo Dios lo hizo perfecto. Perpetuo, la que Dios creó no se le puede quitar ni añadir. Pero no se está refiriendo a que yo voy a crecer de tamaño, ni tampoco a que tú le vas a quitar una letra, ni le vas a quitar y vas a añadir otra letra. Se está refiriendo, sí, a que cuando tú le quitas una letra y le añades una letra, tú le estás añadiendo a tu genética
una información o le está quitando otra. Entonces, por más que tú te afanes, tú no le puedes añadir un codo a quien tú eres. O sea, tú viniste con un diseño divino, pero al entrar a este plano fue suplantado por un diseño maligno. Por esa es la razón que usted, siendo divino, siendo un Dios en potencia, usted se comporta como un animal en esta tierra. Dice, y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hila, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Eso es incorrectamente, humanamente, está mal. ¿Por qué? Porque nadie fue más rico que Salomón. Nadie vistió mejor que Salomón. Nadie tuvo más mujeres que Salomón. Nadie tuvo nada más que Salomón. Aún el único rey que tuvo paz fue Salomón. Dios está refiriendo que un lirio, por estar codificado a ser lirio, el lirio hasta el día de hoy no ha dejado nunca de ser lirio. Pero Salomón, porque tenía libre voluntad, libre albedrío, distorsionó el diseño. Él dañó su diseño. Esa es la razón que la Escritura se refiere a que ni un Salomón con toda su gloria se vistió mejor que uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros más de poca fe. ¿Por qué se refiere que tenemos poca fe? Entiéndase que la fe no es simplemente creer con locura en Dios. La fe no es creer en algo. No. La fe es una constitución de leyes que rige algo. La fe es una constitución que rige el universo. La fe es una dimensión donde a ti se te revela, al tener un encuentro con Dios, las leyes universales, y se te van revelando los misterios del reino y se te van revelando las leyes divinas. Por tanto, cuando tú comienzas a saber quién tú eras en la eternidad, tú comienzas a recobrar la memoria por la fe y comienzas a caminar diferente, porque por la fe los antiguos que no tenían la esencia tuvieron un buen comportamiento. Entonces, en esta dimensión, nosotros, por la fe, entendemos cómo fue constituido el universo, y por la fe es imposible sin fe agradar a Dios, porque por la fe entendemos todas las cosas. Entonces, cuando tú tienes fe, tú estás conectado con la divinidad y no te afama pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles esta cosa la buscan. ¿Quiénes son los gentiles? En la antigüedad se llamaban gentiles a todos aquellos que tenían una mezcla genética. Entonces, una parte que dice el texto, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad de toda esta cosa antes que la pida. Entonces, dirá usted, entonces no hay que pedirle a Dios. Bueno, a Dios no hay que pedirle. Y a la vez sí hay que pedirle. Lo que no se le puede pedir es cosas vanas. Porque el que eleva su alma a cosas vanas no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso él dice, no pida, porque sabe de que tú tienes necesidad. Antes de que tú pidas, él sabe qué necesidad tú tienes. Él dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted nota, él dice buscar, con D, A-D. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Una división. Yo promulgo mi justicia. Hay un texto que dice que la justicia de nosotros como un trapo de inmundicia. En Lucas 16 dice que lo que yo tengo por sublime para él es una abominación. Y que la oración de un impío es abominación al Señor. Entonces eso me está dando a entender a mí que si yo no estoy buscando primeramente el reino de Dios, y que es el reino de Dios. Por ejemplo, en la República Dominicana hay un presidente. Hasta que él no ganó las elecciones y la ganó, no pudo, fue presidente, pero no lo pudo ser hasta que no se constituyó. ¿Verdad? ¿Qué entonces yo le estoy enseñando? Que primeramente yo tengo que buscar las leyes divinas, las que rigen el universo, el reino de Dios. Luego, yo voy a aprender, de acuerdo a las leyes divinas, a convivir y a caminar con justicia. Porque la justicia divina no tiene que ver con la justicia humana.
Y dice que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay gente que tiene leyes divinas, pero no son justos. Porque esas leyes divinas no le fueron reveladas directamente de parte de Dios, sino que ellos la escucharon a través de un intermediario, pero no es problema eso que usted la escuche a través de un intermediario. El problema está en que usted la escucha y usted no se conecta con lo que ese intermediario que le enseñó verbalmente la ley divina. Usted no conecta con la esencia que se la reveló a él. Luego, después que se le enseñó, usted tiene que conectar con la esencia. Dice que cuando usted busca primeramente el reino de Dios, luego su justicia, entonces todas las cosas comienzan a añadírsele. Entonces, ¿qué implica entonces esto? Mi productor, que entonces ese afán desmedido que yo tengo de estar detrás de las cosas, me da a entender la poca fe que yo tengo. Me da a entender que no estoy conectado con el reino de Dios. Me da a entender también que no soy justo. Porque dice David, joven fui, llegué a viejo, y no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces me da a entender aquí que el afán que me persigue es porque yo estoy desconectado del reino de Dios y no ando en justicia. Porque dice que cuando tú eres justo, te alcanzarán estas bendiciones. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Hay dos connotaciones aquí. Está diciendo que el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Entonces ya yo entiendo por qué el lunes, porque se refiere a la luna. El lunes está regido por la luna. Se le adjudica ese nombre a la luna. Entonces la influencia lunar, aunque influencia mucho, específicamente el lunes, se le colocó ese nombre por la luna. Martes, por el planeta Marte, porque hay un regente detrás. El planeta Marte, Ares, en una mitología, y Marte en otra mitología, es la misma esencia con diferentes almas, con diferentes nombres. Significa guerra, sangre. Miércoles, Mercurio tiene su nombre correspondiente al planeta. Júpiter, que es el planeta más grande, corresponde a la varonil, a la hombría, a la procreación. ¿Me está entendiendo? Entonces, Venus significa el planeta Venus. Se está refiriendo a la sexualidad, a la lujuria y a esa cosa. ¿Usted me entiende? Sábado implica al planeta Saturno. Domingo al Sol. Y cada día, dice aquí, traerá su afán. Y cada día su propio mal. Me está dando a entender entonces que cada día de la semana está siendo dirigido por un príncipe. Está siendo dirigido por un regente. Entonces, por eso es que cada día trae su propio afán. Si usted nota, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana. Hay gente que al otro día tienen que hacer algo y se sueñan en la noche con lo que van a hacer mañana. Eso no está mal, si es que usted está premeditando el asunto. Pero cuando ya hay un espíritu que lo domina, usted no quiere pensar en ello, pero usted, aunque no quiera, piensa. Entonces ahí está el espíritu del afán. ¿Por qué yo digo que es un espíritu? Mírenlo ahí. Porque el día de mañana traerá su afán. No afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Le dije que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son días consagrados a planetas. Y detrás de cada planeta hay un regente, como yo lo sé. Deuteronomio 4:15 dice: no eleve tus ojos al cielo, no sea que el sol, la luna y las estrellas te atraiga, te postre y lo adore. Entonces hay una influencia detrás. Entonces, como el lunes corresponde a la luna, el martes corresponde a Marte y así por el estilo,
dice que el día de mañana traerá su propio afán, dando a entender que mañana, que es jueves, trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Te está diciendo que en el día de mañana, que rige Júpiter, el planeta más grande, que significa o se refiere a lo varonil, a la masculinidad, a la hombría, al dominio, a la sujeción. Entonces el día de mañana trae su propio afán y trae su propio mal, porque el afán de mañana yo no lo sé, pero sí sé por el planeta qué tipo de influencia es el jueves. El jueves, la antesala del viernes, dando a entender que el jueves le va a preparar el camino al desenfreno de la lujuria. ¿Por qué? Porque la masculinidad se representa con Júpiter, que es jueves, y el viernes, que es la diosa Afrodita, y un sinnúmero de Diana de los y un sinnúmero de nombre que tiene, correspondiente a la lujuria y a la sexualidad. Entonces, el día de mañana trae su afán, y el afán lo que hace es que te trae un estrés, y el estrés descontrola y desequilibra tu cerebro, porque las hormonas del cerebro desprenden un líquido y las neuronas comienzan a emitir energía distorsionada, y eso te causa un desprendimiento de cortisol, y el cortisol es que mantiene en equilibrio el cuerpo. Entonces hay otro daño que hace el estrés, y es que ese líquido baja por la columna. La columna es donde está la médula ósea, por donde baja toda la información. Y lo primero que se daña es algo, un órgano que está sobre los riñones, porque el cortisol, cuando es desprendido desmedidamente, desequilibra el cuerpo y causa dolores intensos. Entonces, el día de mañana, que es jueves, porque hoy es miércoles, trae su propio afán. Y el afán de mañana yo no lo conozco. Y también su propio mal, dando a entender que detrás de Júpiter hay un regente maligno que traerá un afán para descontrolar el desequilibrio corporal de tu vida. ¿Qué yo debo de hacer? Bueno, yo honro lo que me honra y busco y me les manifiesto lo que temprano me buscan. Jesús se levantaba muy de mañana, dice Marcos, y Jesús en esta dimensión, siendo totalmente divino, él oraba porque estaba en un plano existencial donde estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa. No simplemente estamos viviendo dentro de un plano demoníaco donde hay satanes, demonios, diablos y un sinnúmero de alimañas, sino que hay una generación maligna y perversa. Que una generación es que cada día se están generando criaturas nuevas por derramamiento de semen, por la masturbación, por pensamientos malignos, deseos de mujeres ajenas y un sinnúmero de cosas que traen desprendimiento seminal, y eso hace que los demonios utilicen ese flujo para ellos poder materializarse y hacer entrada a este mundo. Por eso yo le digo a usted, deje de afanarse, porque el afán da a entender la falta de fe que usted tiene y que usted totalmente no está dependiendo de la dependencia divina, sino que usted está dependiendo del tigueraje, así que yo le llamo, y de las habilidades humanas que usted posee. Padre Cristo, y hasta el próximo video.